estas virtudes cardinales vienen a ser virtudes cristianas cuando el modelo de esta virtud es Cristo. O sea, Cristo eleva las virtudes a su modelo, porque Él es modelo de plena humanidad. Entonces, cuando nosotros buscamos vivir la prudencia, buscamos vivir la fortaleza, la templanza y la justicia, en verdad tenemos como modelo a Cristo para poder vivirla. Por eso también se les llama virtudes cristianas. En ese sentido, la dinámica que voy a hacer en esta sesión va a ser la siguiente. Voy a repasar brevemente la parte de la fortaleza que ya hemos desarrollado. Porque la fortaleza, como se les explicó, no en la anterior reunión, sino en la penúltima reunión, tiene como dos movimientos. Tiene el movimiento de atacar o de acometer y tiene el movimiento de resistir. Tiene un doble juego la fortaleza, porque no solamente hay que ser fuerte para conquistar algo, sino también hay que ser fuerte para poder resistir situaciones complicadas. Entonces la fortaleza tiene como esa doble faceta. En la penúltima reunión vimos la primera, de atacar y acometer, que la voy a ver muy rápido, porque indudablemente estamos a 2 meses de esa reunión y indudablemente también yo calculo que la memoria no nos ayuda a veces para estas cosas. Y voy a hacer lo siguiente, voy a entrar de ahí a la segunda parte, a la parte de el resistir, y de ahí voy a tratar de hacer algunos ejercicios vinculados a cómo vivir la fortaleza en nuestra época. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a entrar a recordar la virtud de la fortaleza. Es la virtud que hace al hombre intrépido frente a cualquier peligro y prueba de la vida, y que desafía y enfrenta con valor y con ánimo. Y esto es muy, muy importante. El tema del ánimo es muy importante en el tema de la fortaleza, los obstáculos para alcanzar el bien. Básicamente, en este sentido, si nos damos cuenta, y esto es interesante, no está hablando de un hombre en particular, no está hablando de un hombre que se encuentra en una circunstancia especial. Esta es la descripción un poco de nuestra vida. En nuestra vida vamos a enfrentar peligros, en nuestra vida vamos a enfrentar pruebas y van a haber situaciones que nos desafían y que nos van a exigir valor. Entonces no estamos hablando de personajes de película, estamos hablando del hombre normal que pasa un tiempo aquí en la tierra. Por lo tanto, la virtud de la fortaleza es una virtud cristiana, porque vivimos en un mundo donde hay. Y lo que les decía, dos actos, dos facetas, el atacar y resistir. Una vez hay que atacar para conseguir o defender un bien. Y otras hay que resistir con firmeza para no retroceder un paso en el camino emprendido. Este término firmeza también es muy importante dentro de la virtud de la fortaleza. No es cualquier resistencia, no es una resistencia, digamos, menguante o fluctuante, es una resistencia con firmeza, es una resistencia que se mantiene en el sitio donde debe estar. Por eso hay una frase bíblica que se reza en las noches, dentro de la liturgia de las horas de la completa, es donde habla de resistir firmes en la fe. Resistir firmes. No sé, como digamos, de alguna manera, no se resiste de cualquier manera, sino se resiste de manera firme. Y dentro digamos, de la virtud de la fortaleza, básicamente existe un defecto, un vicio por defecto, que es la cobardía, y existen dos vicios por exceso, que es la impasibilidad y la temeridad. Es decir, como ustedes saben, la virtud viene a ser casi como una especie de medio equilibrado, donde se vive precisamente la actitud correcta,
Y en este caso, cuando falta fortaleza, se cae en el temor o la cobardía. Pero aquí, lamentablemente, el tema, capaz deberíamos quedarnos más con la palabra cobardía, porque el término temor y temor a Dios, digamos, es utilizado de una manera que posiblemente nos confunda. Y yo voy a tener que sacar este término de esta presentación, pero básicamente la cobardía viene a ser, eh, en este sentido, en un temblar desordenadamente. El término desordenado es muy interesante porque en el fondo no es malo sentir temor. El problema viene a ser paralizarse por el temor. O sea, uno puede, por ejemplo, frente a una operación, sentir temor de operarse. El problema viene a ser cuando me paralizo y no tomo una decisión de acuerdo a las circunstancias que tengo que enfrentar, digamos, con respecto a mi salud, con respecto a mi salud y el trabajo, con respecto a mi salud y mi familia. Por lo tanto, la cobardía consiste en una especie de parálisis en donde la persona no afronta, digamos, la situación difícil, pero también hay un aspecto que se menciona aquí que se rehuye de las molestias necesarias para conseguir el bien difícil, ¿no? Supongamos, supongamos de que yo, para poder conseguir un bien difícil, se me exige trabajar de manera ardua durante un año. Y yo, precisamente, huyo de ese compromiso, no tengo una actitud fuerte, que está vinculada al tema de la fortaleza, y sencillamente soy cobarde ante este esfuerzo. Porque la cobardía, y acá hay un elemento interesante, no solamente es frente a situaciones externas, sino también frente a desafíos internos. ¿Ok? Este es un elemento muy importante. O sea, yo puedo ser cobarde frente a renuncias que tengo que asumir en mi vida. Entonces, y que me paralizan, porque tengo que tomarlas. Entonces, la cobardía es precisamente un vicio contra la fortaleza. ¿Cómo se puede concretar esto en nuestra vida? No se enfrenta a problemas personales, conyugales o familiares. O sea, podemos tener la actitud tipo avestruz, podemos tener una actitud de olvido, podemos tener una actitud de distracción frente a los problemas que tiene mi vida o que yo he asumido en mi estado de vida. Me olvido de los problemas de mis hijos, me olvido de los problemas de mi relación con mi cónyuge y me olvido también de mis problemas personales. Entonces es una actitud cobarde frente a los problemas. También, y acá se da con mucha facilidad el tema del mentir. A veces nosotros no nos damos cuenta que a veces nosotros no mentimos porque queremos mentir, sino porque queremos evitar una incomodidad o un disgusto. Entonces somos cobardes frente a una situación incómoda. Somos cobardes frente a una situación que nos va a causar cierta tensión o capaz hasta cierta ansiedad. Pero precisamente las virtudes siempre están en correlación al bien que persigue. Entonces, yo tendría que preguntarme si este bien, que digamos puede ser de que un amigo se dé cuenta el mal que está haciendo en su vida, y muchas veces es un mal irreversible, sencillamente mi ansiedad pasa a un segundo plano porque el bien que voy a conseguir es mayor, ¿no? Entonces, cuando una persona está muy centrada en sí misma, y este es un tema vinculado a las virtudes, sencillamente cree que su bien, o sea, el no tener ansiedad, es el bien mayor. Cuando una persona está descentrada y considera que hay que vivir la caridad, puede asumir la ansiedad o las situaciones incómodas que se le producen interiormente por el bien mayor que está haciendo frente a la persona. Igualmente están las relaciones con el pecado de omisión. Muchas veces nosotros, y como todos nosotros sabemos, decimos dentro del
del yo confieso, el hablar de los pecados de omisión, pero muchas veces los pecados de omisión son reflejo de mis incomodidades. Muchas veces los pecados de omisión son aquellos pecados de omisiones al bien que me incomoda hacer. Y en ese sentido, me parece muy interesante recordar que parte de las obras de misericordia, algunas nos pueden parecer incómodas, pero el hecho de que nos sean incómodas no significa que no debemos hacerlas. Nuevamente, la cultura, es interesante este tema, de la cultura de la comodidad que se va, digamos, filtrando en nuestra vida, porque nosotros vivimos en medio de la cultura, solamente puede ser purificada estas contaminaciones culturales en nuestra vida si permanentemente nos vamos revisando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de las virtudes, en los criterios que asumimos, digamos, de manera continua. Y también acá hay un elemento muy cultural que es lo que se llama el respeto humano, ¿no? El respeto humano es el miedo al qué dirán. Y que estamos precisamente en una situación en donde ser cristiano ya es ser contracultural. O sea, no es porque lo busquemos los cristianos, sino porque la cultura ha cambiado. Los cristianos seguimos pensando lo que es bueno y lo que es malo desde hace más o menos 20 siglos, ¿no? O sea, no hemos cambiado nada. Lo que ha cambiado es la sociedad. Y la sociedad, que muchas veces señala que todos tienen derecho a opinar, cuando los católicos opinan que el aborto es un asesinato, que los actos homosexuales son inmorales, o que el matrimonio es para toda la vida, sencillamente se les dice no, intolerantes. Y nosotros estamos llamados a decir, siempre con caridad, la verdad que la Iglesia nos ha dado a través de haber recibido el magisterio de parte de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, los cristianos estamos llamados a vivir cada vez más situaciones incómodas. Y si nosotros no vivimos la virtud de la fortaleza, vamos a terminar totalmente en silencio. Porque siempre Cristo incomoda. Y siempre el mensaje cristiano ha incomodado. Entonces nosotros tenemos que vivir la virtud de la fortaleza con alegría y no tener miedo al que dirán. Esto es sumamente interesante porque hay un pasaje, no me acuerdo bien la cita, donde Cristo habla precisamente de que quien dé testimonio de él ante los hombres, él va a dar testimonio de él ante el Padre. ¿Se acuerdan de esa cita? Muy bien. Precisamente se podría hacer una relación también, quien dé testimonio de lo que yo he enseñado, también va a recibir un premio. Va a ser un testimonio frente al Padre. Porque eso es lo que precisamente tenemos que transmitir. Y nosotros consideramos que lo que transmitimos, nosotros no somos dueños de eso, sino que servimos a la verdad. El cristiano no es dueño de la verdad, sino que sirve a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Y por exceso viene a ser la indiferencia a no temer a los peligros, ¿no? Esto indudablemente se da en muchos casos, gente que no se preocupa por las consecuencias, a veces practican deportes de aventura sin las debidas medidas de protección. Calculo que si uno ha visto algunos videos en YouTube o en las redes, verán la cantidad de gente impasible, totalmente imprudente, ¿no? Sencillamente por la adrenalina. Y como dice el filósofo alemán católico Piper, dice, la fortaleza sin prudencia no es fortaleza. ¿Ok? La prudencia siempre guía a la fortaleza. Y el tema de la temeridad es salir al encuentro del peligro sin causa justificada. Por ejemplo, cuando en medio de un asalto a mano armada persigo al ladrón desarmado, a ver si lo capturo y salgo en los diarios, ¿no? Esa es la temeridad. Buscar el peligro o enfrentar el peligro sin causa justificada. Yo solamente enfrento el peligro por causa justificada. Por ejemplo, para defender a mi familia, frente a un asalto, por ejemplo, o frente a un peligro, o frente a una situación, el bien mayor me obliga a enfrentar el peligro. Y ahí tengo que vencer cualquier rasgo de cobardía.
Y la audacia es una cosa curiosa que se da porque se queda un poco a la mitad. La audacia es, no llega a ser temeridad y es un poco más allá de la fortaleza, ¿no? Entonces, a veces uno puede tener gestos audaces, ¿no? En donde previa reflexión afronta los miedos injustificados o no racionales y tampoco se expone a peligros innecesarios o superiores a nuestras fuerzas. Por ejemplo, cuando un chico invita a una chica, podría ser un gesto audaz, especialmente si la chica está en otra liga del chico. Entonces, los gestos audaces son parte de la vida diaria, pero previa reflexión, se afronta a los miedos injustificados o no racionales. La chica lo máximo que me va a decirme es no, y se acabó, ¿no? Y sin exponerse a peligros innecesarios. Entonces, esos son los elementos. Y ahora sí, entramos a la parte que yo quería, ya a la que nos toca, que viene a ser que hay virtudes vinculadas a la fortaleza. Y hay virtudes vinculadas a la fortaleza en el plano del atacar y en el plano del resistir. A mí me causa mucha, digamos, alegría cuando descubro una palabra. ¿Por qué me causa alegría cuando descubro una palabra? Porque sencillamente descubro un concepto, una idea, una realidad que no conocía. Es como descubrir un tesoro. Y entonces, aquí cuando veo estos temas de las virtudes, me encuentro con palabras que a veces ni siquiera sabía que existían o casi nunca había escuchado. Por ejemplo, el término magnanimidad, o el término magnificencia, o el término longanimidad. Pónganse ustedes a recordar cuándo fue en una conversación normal y no en una conversación del movimiento que hayan escuchado la palabra magnanimidad, ser magnánimo, la palabra magnificencia o la palabra longanimidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me causa alegría? Porque cuando uno comienza a profundizar en esta ciencia de la moral humana, en esta ciencia de la moral cristiana, descubre que hay realidades en donde él puede vivir mejor o darse cuenta cómo vivir mejor las virtudes. ¿Ok? O sea, imagínense, o sea, virtudes que no sabías que existían. ¿No? Nos encantan hablar de palabras que no sabíamos que existían. Animales que no sabíamos que existían. Vegetales que no sabían que existían. Bueno, les presento una nueva fauna, virtudes que no sabíamos que existían. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la magnanimidad y de estas virtudes que están vinculadas a la fortaleza. La magnanimidad, que está vinculada al atacar, es una virtud que inclina a acometer obras grandes, espléndidas y dignas. O sea, es precisamente una fortaleza de ánimo en todo género de virtudes. Empuja siempre a lo grande, a lo espléndido, a la virtud eminente, e es incompatible con la mediocridad. La persona magnánima, podríamos utilizar una figura que me encanta de, digamos, de Jesús, que te dice, cuando alguien te pide acompañarte una milla, acompáñala dos, ¿no? Es la persona que no se queda a mitad del camino, es la persona que busca la excelencia, pero no busca la excelencia para que después lo alabe, sino busca la excelencia porque la excelencia es bella, porque es buena conseguirla, porque es precisamente bueno para los demás. No sé si me dejo entender. Frente a una cultura como la actual, que plantea la ley del mínimo esfuerzo, la magnanimidad es la respuesta. La magnanimidad supone una alma noble y elevada, se inclina siempre por los máximos. Este es un término muy interesante. El cristianismo es una religión de máximos, no de mínimos. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque sencillamente el cristianismo es la ley del amor. Y el amor es precisamente el amar sin límites. O sea, es precisamente, se guía por los máximos. En cambio, la actitud del mundo es actualmente el guiarse por los mínimos. O sea, ¿qué es lo mínimo que me exige esto? ¿Qué es lo mínimo que puedo conseguir? Es como lo que sucede en el caso muchas veces de los colegios o en los alumnos,
que dice, ¿cuál es la mínima nota que necesito para aprobar? ¿No? Ese es típica de escuchar. ¿Cuál es la mínima nota que necesito para aprobar? Cuando una persona dice, ¿cuál es la mínima nota que necesito para aprobar? Lo que está pasando en el fondo es que no valora lo bueno de saber, lo bueno del conocimiento. No lo valora, porque si lo valorara, ni siquiera se preguntaría por la nota, sino que sencillamente diría, a ver, ¿cuánto puedo saber más en este curso? Y la nota vendría por añadidura. Pero ¿cuánto este conocimiento me va a ayudar, no con un sentido de utilidad, sino que precisamente con el sentido de que toda verdad me ayuda a mi desarrollo personal? ¿Estoy siendo muy conceptual? ¿Sí? ¿O más o menos? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, hagamos la analogía de este alumno que sencillamente seguía por qué es lo mínimo que necesito para aprobar, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que necesito para aprobar? A la persona que dice, ¿qué es lo mínimo que necesito para estar bien con los demás? ¿Qué es lo mínimo que necesito para que me consideren una persona normal? Es como si ustedes se preguntaran frente a su relación conyugal lo siguiente: ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para que mi mujer o mi esposa no me fastidie? ¿Ya? Sencillamente eso. Cuando lo que yo debería preguntarme, porque si paso de los mínimos a los máximos, es cómo puedo amar más a mi mujer, cómo puedo amar más a mi marido. Porque la magnanimidad va contra la actitud mediocre. Y porque la actitud mediocre siempre es egoísta. Es mi comodidad en el fondo. El mediocre busca lo mínimo que necesita. ¿Captan la idea? El magnánimo se lleva por el máximo bien que puedo alcanzar. Y el máximo bien por sí mismo, no que me beneficie, sino por sí mismo, el máximo bien. Y entonces, la fe cristiana, Cristo, los cristianos nos guiamos por los máximos, porque es la ley del amor. Y le atrae lo elevado, lo virtuoso, y rechaza la mediocridad. Esa es la magnanimidad. Los vicios opuestos a la magnanimidad vienen a ser, por defecto, la pusilanimidad, otra palabra que a veces nos encontramos con vicios. Caray, he descubierto una nueva virtud, ahora puedo decir, caray, conozco un nuevo defecto. El pusilánimo, la pusilanimidad. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon la palabra pusilánimo? Dirá, caray, escuchan la palabra, qué culto por decir débil, etc. No, la pusilanimidad es un vicio. Y de ahí viene la presunción por exceso, presunción, ambición y vanagloria. Entonces, en el caso de la presunción, y esto es muy importante, y esto se evita con la prudencia, la presunción inclina a aceptar empresas superiores a nuestras fuerzas. Hay que ser humildes. No podemos acometer todo. La presunción es la que inclina a aceptar empresas superiores a nuestras fuerzas, y la ambición nos guía a acometer, pero con el fin de conseguir honores. Un poco yo les hablaba de lo magnánimo, que no es para conseguir honores, sino por el bien que se va a conseguir. Pero acá conseguir honores indebidos a nuestro estado y merecimientos. Y en el caso de la vanagloria, que busca la fama y reconocimientos de manera desordenada, en muchos casos olvidando a Dios y al prójimo. Ahora, la vanagloria es un vicio capital. Hasta el mismo nombre es muy bueno, ¿no? Vanagloria, ¿no? La gloria que no tiene valor, vamos a ponerlo en esos términos. Ahora, como ustedes saben, todo vicio capital es un desorden en el fondo. Todos nosotros necesitamos ser estimados, pero ser estimados por lo que somos, no por lo que no somos. Y ser estimados en una medida justa. La vanagloria busca
Entonces el vicio es el desorden de la persona que busca ser estimada por lo que no es y por una manera desmedida, ¿no? Por eso tengo que decir que no soy experto, como dijeron al principio. ¿Ok? Listo. En el caso de defecto, la pusilanimidad se opone por defecto a la magnanimidad. Es el vicio de los que por excesiva desconfianza en sí mismos o por una humildad malentendida no hacen fructificar todos los talentos que tienen o son los que dados por Dios. ¿Ok? El pusilánime es una persona totalmente que se siente incapaz de algún tipo de empresa, de acometer, digamos, un fin, y por lo tanto es un defecto, pero también en el fondo es un tema de fortaleza, porque en sí la persona tiene que vencer sus miedos personales, y tiene que darse cuenta, y a veces le cuesta, que también tiene talentos. Por lo tanto, la pusilanimidad, muchas veces, mucha gente no las reconoce porque dice, en el fondo, no, no tengo ganas de hacerlo, pero en el fondo es una desconfianza muy fuerte en sí mismo o una humildad malentendida. La posibilidad, bueno, esto es algo que agregué. Por ejemplo, si los padres omiten corregir a sus hijos por creerles incorregibles o se abandona la lucha contra las tentaciones pensando que no podemos superarlas. Esos son dos facetas o dos posibilidades de la pusilanimidad. La magnificencia, ¿no? Esta es dentro de las virtudes vinculadas con el atacar. Sí. Pusilanimidad. El tema de la baja autoestima de una persona es que eso lo hace ser una persona pusilánime. Porque la baja autoestima es que no puede me confunde un poco el concepto de lo mientras, sí, te agradezco la pregunta. Mientras no sea un problema psicológico, no un problema que necesite un tratamiento psicológico, a veces el decir no puedo es la posición más cómoda que existe, porque no me exige absolutamente nada. Okay. La magnificencia es la virtud que inclina a emprender obras espléndidas y difíciles de ejecutar sin arredrarse ante la magnitud del trabajo o de los grandes gastos que sea necesario invertir. Eso, la magnificencia, podríamos decir que es una expresión de la magnanimidad, pero vinculada a cosas hechas, o sea, cosas materiales, obras que hay que hacer. Por ejemplo, que un grupo de personas, un grupo católico digan, hay que construir un ancianato. No tenemos dinero, somos unos cuantos, pero la virtud de la magnificencia les dice, ok, tenemos que hacer los esfuerzos en el tiempo y tenemos que conseguir los recursos que los llevan a precisamente construir el ancianato. O sea, ahí se ejerce una virtud, que sencillamente yo no me arredro ante el esfuerzo que va a considerar esto, ni ante los recursos que todavía tengo que conseguir, ni me arredro ante el tiempo que me va a exigir, sino que precisamente porque es una obra necesaria y una obra buena, me invita la virtud a enfrentar y a conquistar este proyecto. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, en este sentido, se oponen dos vicios. La tacañería, que no solamente es la tacañería monetaria, pero es precisamente la actitud mezquina y la actitud, el exceso, que es el despilfarro. La tacañería o mezquindad tiende a hacerlo todo a lo pequeño y a lo pobre, quedándose muy por debajo no solo de lo espléndido y magnífico, sino incluso de lo razonable y conveniente. Es una magnífica demostración de conceptos esta definición.
¿no? Tiende a hacerlo todo a lo pequeño y a lo pobre, quedándose muy por debajo no solo el espléndido y magnífico, sino incluso lo razonable y conveniente. Y en el caso del despilfarro, por el contrario, lleva al extremo opuesto, fuera de los límites de lo prudente y virtuoso. ¿Ok? Entonces, cuando hay dinero, en lugar de emplearlo de manera prudente, por algo que sencillamente es bueno, se cae en el despilfarro. Entonces, ya vimos las dos primeras, magnanimidad y magnificencia, y ahora pasamos a la segunda parte, que es la parte de resistir para soportar las dificultades. Entonces, la paciencia es, en este caso, la virtud estrella, o sea, la que más aparece en la visión de la vida cristiana. Viene la palabra paciencia del latín pati, no el nombre, que significa cualidad del que sufre y de quien soporta. Cualidad del que sufre o de quien soporta. O sea, sufrir y soportar, ¿no? Pero es interesante porque es posible que esta raíz latina venga también, tenga una vinculación más antigua con el griego, porque existe el griego patos, que significa enfermedad, que viene de la palabra patología, ¿no? Patología viene de estudio de la enfermedad. Por ejemplo, padecer también viene del latín pati. Y paciente no es el que espera, sino el que sufre. No sé si acá es importante. O sea, el término paciente dentro de, digamos, de la medicina, el paciente en el fondo es el que sufre. No, no es el paciente que espera al médico, sino el que sufre. Muy bien, la paciencia es la virtud que inclina, y he puesto en rojo, a soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales. No solamente hay padecimientos físicos, también morales. La soledad, los insultos, los desprecios, las injusticias, los absurdos y contrariedades de la vida. O sea, soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales. ¿Cómo puedo saber de que yo estoy tratando de vivir la virtud de la paciencia? Es que precisamente frente a estas situaciones que pueden darse de soledad, de insultos, desprecios, injusticias o lo que sea, yo sigo tratando de demostrar alegría, paciencia con los demás, o sea, en el sentido salir en ayuda de los demás, no centrarme en mi dolor, darme cuenta que todo dolor en esta vida pasa. O sea, no me dejo llevar por la tristeza que indudablemente tiene cierta lógica de que la padezca, pero que en el fondo no tiene algo que me ayude. Es interesante esto porque me hace recordar algo que nos dicen al principio de la vida cristiana. ¿Hasta qué punto debo estar triste por mis pecados? No, nos dice, ¿hasta qué punto debo sentirme dolido por mis pecados? Y es un equilibrio entre que sí, efectivamente me deben doler mis pecados, pero no me deben llevar a una tristeza en donde al final de cuentas parece que la misericordia de Dios no funciona. Al desánimo, a la inmovilidad, porque, por ejemplo, yo debería sentirme al mismo tiempo triste y arrepentido por mis pecados, muy alegre por haber sido perdonado por Dios después de una confesión. O sea, la tristeza o sea, la tristeza por mis pecados no debe hacerme olvidar de las promesas, el amor y la misericordia de Dios. ¿Captan la idea? O sea, una realidad mala es superada por la conciencia de una realidad más fuerte o más preeminente, que es las promesas de Cristo, las promesas de nuestra fe. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros vencemos la tristeza por la muerte de un ser querido? Por la esperanza que este ser querido está en presencia de Dios, o por la esperanza en la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no estoy olvidando que mi ser querido ha muerto, pero indudablemente el estado de ánimo
la esperanza en Dios me hace que la tristeza no sea lo último que yo estoy viviendo. De igual manera, la paciencia que me hace darme cuenta que pase lo que pase, yo sigo siendo amado por Dios por ser hijo suyo, y a pesar de lo que pase en este mundo, tengo las promesas de la resurrección del Señor, sencillamente hace que esta tristeza no me venza, ni tampoco caiga en el abatimiento. Pongámoslo de otra manera. Cuando un padre de familia tiene una serie de problemas en su trabajo y llega a la casa donde sus hijos pues le saltan al cuello de alegría, la pregunta es, ¿ahí sencillamente le quieres mostrar a tus hijos tu abatimiento, tus preocupaciones, todo lo que llevas en el trabajo? No. Es más, porque muchas veces yo creo, es una teoría, porque como dijeron bien, yo no tengo familia, o sea, no estoy casado, pero por ejemplo, yo creo que esa foto que tienes a tu cónyuge y a tus hijos en tu escritorio, te hace soportar unas cosas en el trabajo muy grandes, precisamente porque no te dejas abatir por las situaciones contrarias y vives con paciencia sabiendo de que lo que vas a soportar va a alcanzar un bien mayor. En la misma línea, la paciencia no sencillamente significa un resistirse, sencillamente, o un resignarse. Ahí está, la palabra es mejor. La paciencia no significa resignarse, significa resistir de una manera activa, precisamente no dejándose abatir y siguiendo amando, cumpliendo, sirviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la paciencia. ¿Ya? La paciencia no es un sentirse aplastado, sino sencillamente es un saber resistir, aguantar la situación, pero con un espíritu que logra no llevarse por las situaciones difíciles. Entonces, es en el fondo una de las virtudes más necesarias de la vida cristiana, en estos términos, por si acaso, en estos términos, porque siendo innumerables los trabajos y padecimientos que inevitablemente tenemos todos que sufrir en este valle de lágrimas. ¿Ok? De alguna manera, solamente la enfermedad, muchas veces solamente la enfermedad nos hace recordar que estamos en valle de lágrimas. Y sencillamente necesitamos de esta expresión de la fortaleza, el poder soportar los momentos difíciles. Necesitamos la ayuda de esta gran virtud para mantenernos firmes en el camino del bien sin dejarnos abatir por el desaliento y la tristeza, ¿no? Y es algo acá, quería mencionar algo que es sumamente evidente. La cruz del Señor, carga tu cruz y sígueme, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Esa es la frase, ¿no? No es arrastra tu cruz y sígueme. Es carga tu cruz y sígueme. Es totalmente distinta la actitud. O sea, si el Señor me da una cruz, me da las fuerzas para cargarla. Yo la arrastro porque a veces lo hago solamente con mis fuerzas. Cuando es solamente con mis fuerzas, la arrastro. Pero cuando es con la fuerza del Señor, que nunca abandona, la cargo. Los vicios opuestos a la paciencia, por defecto, es la impaciencia. Disculpen, no hay otra palabra, me hubiera gustado otra palabra, pero es la impaciencia, ¿no? Y el vicio por exceso es la insensibilidad del corazón. O sea, ya tengo una actitud cínica frente al sufrimiento. La impaciencia consiste en dejarse dominar por las contrariedades de la vida hasta el punto de prorrumpir en murmuraciones, lamentaciones o en arrebatos de ira. ¿Ok? Esos son los signos cuando yo estoy cayendo en la impaciencia. Comienzo a murmurarme, a lamentar, ¿por qué a mí? Esa pregunta retórica, porque es absolutamente retórica. O sea, ¿por qué a mí? ¿Quién te la va a responder? O sea, es un misterio muchas veces. O sea, me da una enfermedad, ¿por qué a mí? Me sucede una desgracia, un choque, ¿por qué a mí? Son preguntas retóricas o arrebatos de ira, ¿no? Y la insensibilidad o dureza de corazón que no se inmuta ni se impresiona ante ninguna calamidad propia o ajena, no por motivo virtuoso,
sino ya porque la persona ha adquirido una situación de insensibilidad. Sencillamente ya, ¿qué más da? Que me caiga la lepra, que me caiga, digamos, granizo encima, ya no importa absolutamente nada. Pero no es una actitud de asumir el dolor, sino de ya no importarme lo que me está pasando. Eh, Ahora, si ustedes se ponen a buscar en las Sagradas Escrituras el término de la paciencia, aparecen asuntos muy iluminadores, ¿no? Como que precisamente la paciencia es un elemento sumamente importante en la vida del cristiano en este mundo. Más aún en Romanos, más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia como virtud. La paciencia, virtud probada, y la virtud probada, esperanza. Fíjense, esta cadena es sumamente interesante. ¿Vamos a vivir tribulaciones? Sí. ¿Cómo vamos a enfrentar las tribulaciones? ¿Con la virtud de la paciencia, o con la resignación, o con el abatimiento, la tristeza? Pero si es con la virtud de la paciencia engendra virtud, dominio de mí, capacidad de seguir consiguiendo el bien deseado. Y la virtud probada me lleva a la esperanza. Posiblemente vamos a ver al final de la exposición algo muy interesante de cómo la paciencia está relacionada con la esperanza, con la fortaleza con la esperanza. Revestidos pues, en Colosenses 3, 12, 13, revestidos pues como elegidos de Dios, santos llamados de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, y soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Prácticamente ahí está hablando del matrimonio. Soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Y lo quería decir acá, precisamente porque en el matrimonio hay que vivir la paciencia. Porque ninguno de los dos es perfecto. Y hay defectos. Y los defectos no es que se, podríamos decir, solucionan o se corrigen de una manera inmediata, sino a través del tiempo. Los defectos implican a veces un poco recaídas, pero nuevamente levantarse, y eso nos exige paciencia. Y por eso me parecía muy interesante esta última, la caridad es paciente. ¿Cuántos de ustedes escogieron para su matrimonio, porque hay unas lecturas típicas, o sea, clásicas, que está el himno de la caridad, que está precisamente en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13? Si la escogieron, ahí dice muy claramente, la caridad es paciente. ¿Cómo se puede entender? Pues el de arriba, soportándonos unos a otros y perdonándonos mutuamente. ¿Ok? Necesitáis, arriba, la paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido, en Hebreos 10:36. Entonces la paciencia se encuentra de manera, no puedo decir omnipresente, pero muchas veces como un elemento necesario para la vida cristiana. San Francisco de Sales nos decía, es necesario sufrir con paciencia, no solo el estar enfermos, sino el estarlo de la enfermedad que Dios quiere, en el lugar que quiere, entre las personas que quiere y con las incomodidades que quiere, y lo mismo digo de las demás tribulaciones. Y aquí también un elemento vinculado a la vida matrimonial, a la vida comunitaria, a la vida de amigos, a la vida familiar. Sufre con paciencia los defectos y la fragilidad de los otros, teniendo siempre ante los ojos tu propia miseria, por lo que has de ser tú también compadecido por los demás. León XIII en su práctica de la humildad. Y San Cipriano nos habla de la cantidad de cosas positivas que nos trae la paciencia. Y yo cuando estuve leyendo la cantidad de las cosas que trae la paciencia, dije, wow, efectivamente, un montón de cosas nos trae el ser pacientes. Nos trae moderar nuestra ira, nos trae frenar la lengua, conservar la paz, enderezar la conducta, doblegar la rebeldía de la pasión, como muchas veces cuando tenemos alguna tentación por alguna pasión, basta que
aguantemos, resistamos, pongamos nuestra conciencia en las manos de Dios para que la tentación pase, reprime el tono de orgullo, todo el popular que te crees, tú, apaga el fuego de los enconos, mantienen humildad a los que prosperan, hace fuerte la adversidad y manso frente a las injusticias y afrentas, enseña a perdonar luego a quienes nos ofenden y nos hace vencer las tentaciones, y es la que fortifica sólidamente los cimientos de nuestra fe, levanta en alto nuestra esperanza y nos lleva a perseverar como hijos de Dios, evitando la paciencia del Padre. San Cipriano. Ahora, dentro de los frutos del Espíritu Santo también está la paciencia. Indudablemente no va a ser algo nuevo, pero el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la paciencia o la fortaleza, también depende del caso, de manera más fácil, ¿no? Es más, nos llega muchas veces a vivir la paciencia, y esto puede parecer algo, ¿cómo llamarlo? Increíble, a vivir la paciencia sin dificultad y con gusto. Hay un elemento sumamente importante dentro de la vida cristiana, y la cual es, Cristo es el modelo y no nosotros. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué digo esto? Supongamos de que tú no estás acostumbrado a hacer visitas al Santísimo. Supongamos, no sé, no conozco todas las prácticas de vida de fe que tienen ustedes, pero supongamos que tú no estás acostumbrado a tener esta práctica. Y entonces ves a la gente, ves a algunos amigos, ves a alguien meterse al Santísimo, y estás tomando un café pues al frente a la capilla del Santísimo, y pasan los minutos, pasa 20 minutos, y dices, ¿a qué se le sobra el tiempo? ¿No? O sea, ¿qué estar haciendo ahí hablando ahí con el Señor? Lo debe tener aburrido, ¿no? Y entonces ahí se da lo que podríamos decir una falta de humildad y una falta de búsqueda de capaz, en verdad, esta persona que ha entrado al Santísimo, tú no comprendes lo que está viviendo, pero lo peor de todo es que te estás perdiendo lo que está viviendo. Porque a veces nos aproximamos a prácticas religiosas, no digo cuáles, pero nos podemos aproximar, que sencillamente creemos que son pues más o menos torturas medievales. Digamos, con la disculpa de lo medieval, porque lo medieval también tuvo una muy buena época, tuvo muchos valores, pero más o menos como torturas. Entonces decimos que una persona que se pone a rezar por más de media hora frente al Santísimo es porque debe estar pues, de ser vago, es una persona que le sobra el tiempo, cuando precisamente, digamos, está teniendo una de las experiencias más parecidas al cielo que se pueden tener aquí en la tierra. Porque si el cielo es estar en presencia de Dios, estar ante el Santísimo es lo más parecido que puede ser en este mundo, porque es estar en presencia de Dios. Y en ese sentido, si yo soy una persona que no sé qué hacer o cómo se puede estar media hora frente en silencio o en contemplación o en oración frente al Santísimo, yo creo que lo mejor que debo hacer es preguntar y capaz experimentar, o buscar experimentar qué es lo que se puede hacer. Porque una persona está media hora o más tiempo, digamos, frente al Santísimo. Entonces, cuando a veces yo leo y a veces digo, y llevaba la cruz con alegría y con gusto, yo no puedo decir esta persona es una masoquista. Yo lo que tengo que decir, esta persona está en un nivel, en una capacidad espiritual superior a la mía que capaz no comprenda, y espero algún día comprender. Entonces, cuando yo veo acá que se puede vivir, digamos, situaciones difíciles con gusto, yo tengo que tener una actitud de reverencia y decir, caray, capaz debo descubrir de qué se trata esto. No sé, capaz he dado muchas vueltas, pero lo que yo quiero decir es que cuando nos encontramos ante situaciones espirituales que no comprendemos, lo mejor es tener una actitud de reverencia, dar un paso atrás como para contemplarla más en perspectiva y ver si realmente es una señal del Señor que me está invitando a avanzar en mi vida cristiana. Entonces, la paciencia ve con alegría todo aquello que puede causar tristeza.
Muy bien, eso es la paciencia. Me he gastado muy buen tiempo en eso porque la paciencia tiene una importancia especial en esto. La longanimidad, palabra a la cual les presento a ustedes, la presento en sociedad, acá del movimiento, es la virtud que nos da ánimo para atender a algo bueno que está muy distante de nosotros y cuya consecución se hará esperar mucho tiempo. Por ejemplo, supongamos que tú quieres hacer un posgrado que te va a durar 4 años. Ya, ahí necesita la virtud de la longanimidad. O sea, tener esa capacidad de enfrentar, tender algo bueno y que precisamente a pesar del tiempo que vas a gastar, la resistencia que vas a tener en el tiempo, vas a poder conseguir. Cuando yo estudiaba medicina, había una frase eh, en la carrera de medicina que se llamaba la crisis del tercer año. Así se llamaba en mi universidad. La crisis del tercer año. Como usted sabe, la medicina es una de las carreras más largas que hay. En el momento en que yo estudiaba medicina, ¿qué ha pasado? No lo sé. A menos que haya una película de Netflix sobre la fortaleza, no sé qué ha pasado. Sí. Otro elemento, otro elemento, la fortaleza es una virtud fundamental porque toma en serio el desafío del mal en el mundo. A veces nosotros podemos estar viendo una especie de burbuja y no nos damos cuenta de que existe el mal, y el mal realmente en una gran faceta a veces nos llega, nos alcanza. Y vivimos en una cultura que busca evitar el sufrimiento necesario para superar los límites, evitar el pecado y luchar contra el mal. Vivimos en una cultura en la cual las palabras sacrificio y renuncia han sido exiliadas. ¿Cuántas veces, nuevamente, en sus diálogos, al mismo tiempo que no han escuchado la palabra longanimidad, la palabra pertinacia, han escuchado la palabra renuncia, han escuchado la palabra sacrificio? O sea, son palabras también exiliadas, porque probablemente están vinculadas a las virtudes. Y en ese sentido, es necesario, y esto va muy relacionado con la educación de los hijos, el tema que nuestros hijos, no nuestros, sus hijos, no los míos, sus hijos, tengan experiencias en donde tengan la experiencia de la frustración, no porque nos interesa que se frustren, sino que aprendan a manejar la frustración. No sé si me dejo entender, ¿no? Aprendan a que ciertas cosas no se consiguen de manera inmediata. Eh, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, que en muchas culturas hay como una especie de rito para la vida adulta, ¿no? Para la vida, digamos, juvenil. Entonces, por ejemplo, en Grecia y en algunas, en Esparta y en algunas culturas africanas, la manera en que el joven pasaba la edad adulta era si conseguía vencer algo o cazar algo. Una vez que cazaba o vencía algo, él entraba por su capacidad de renuncia y sacrificio, porque probablemente le habrá costado cazar algo, a la edad adulta. ¿Cómo en nuestra cultura se llega a la edad adulta? Sencillamente mientras pasan los días y ya eres un adulto. Y el padre orgulloso le da a los 18 años su carro. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, sencillamente no hay una capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de renuncia, muchas veces. Porque en nuestra cultura, muchas veces se ve que los hijos tienen que estar entre algodones.
Y los algodones no significa lo mejor para un hijo, sino que lo mejor para un hijo es prepararlo para la vida, y en la vida va a tener sufrimientos. Y esta visión de el no sufrir, que es absolutamente contrario a la visión cristiana, está haciendo también que nosotros nos olvidemos del sentido militante de la vida cristiana. En Job 7.1 se dice, no es milicia lo que hace el hombre sobre la tierra. Es más, o sea, yo les he mencionado muchas veces que hay un término muy claro dentro de la vida cristiana que se llama combate espiritual. No es danza espiritual, siesta espiritual, contemplación espiritual, no, es combate espiritual. O sea, te cuesta, es luchar contra. Ese es el combate. El evitar el sufrimiento, ya sea atacando o resistiendo, lleva a la inseguridad del valor de uno mismo, a rendirse ante cualquier contratiempo, lleva al egocentrismo, al sometimiento continuo de las dificultades propias que tiene la vida. Y esto es lo que actualmente ha producido lo que ustedes conocen como la generación de cristal. Y por último, lo que está relacionado a la visión cristiana de la esperanza y la paciencia. Y todos ustedes conocen esta poesía de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios. Muy bien. Preguntas, si las hubiera. Cuando sucede esto en mis clases, digo, o todo está tan claro, o nadie ha entendido nada. Pero es una de las dos. Sí. Así es, atacar o acometer o resistir. Así es. Pusilanimidad. Así es. De alguna forma esa pusilanimidad puede mutar, o más bien, la paciencia puede convertirse en pusilanimidad. Muy buena pregunta. ¿Cuál sería la prueba de que la pusilanimidad no se vuelve, que la paciencia no se vuelva una pusilanimidad? La capacidad de la persona de resistir o de manejar las posibles tentaciones de tristeza, abatimiento o precisamente encerrarse en su dolor. Porque esa es una cuestión activa. Ahora, el tema de la paciencia, por si acaso, se refiere, y también capaz respondiendo a un ángulo tuyo, es en aquellas cosas que no tengo control. O sea, en aquellas cosas que tengo control, acometo. Busco cambiar las cosas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una enfermedad? No tengo control sobre la enfermedad. O sea, la enfermedad, la ciencia me va a dar un margen de maniobra, pero capaz no tenga capacidad o sea, no está bajo mi control. La muerte de un ser querido no está bajo mi control, ¿no? Entonces, la paciencia es sobre situaciones en que no están bajo mi control, pero que tengo que tener la capacidad de resistir y aguantar. O, por ejemplo, el hecho de que sucede un hecho en tu familia y para poder salir de esta situación van a tardar 3 años. Situación difícil, pero por lo menos hay luz, pero son 3 años. Y ahí la paciencia, la constancia, la perseverancia, no dejarse llevar por el abatimiento de ánimo, vivir la esperanza. Entonces tú te das cuenta que no estás cayendo en la pusilanimidad, porque la pusilanimidad viene a ser como el estado vegetativo, ¿no? O sea, de la situación, ¿no? Ok. Ok. Si el Señor toma de manera regular y ella pacientemente obra y obra, pero hasta ahí. A ver, capaz no usemos la palabra pacientemente ahí porque puede confundir.
La señora ora y ora y hasta ahí. Bueno, lo que pasa es que frente a esa cantidad de, ¿cómo se llama?, de datos, habría que ver algunos elementos más, ¿no? Por ejemplo, habría que ver los elementos, sí, cuál es el grado de alcoholismo de la persona, cuál es el grado en que está dispuesto a ayudarse, si la mujer sencillamente solo está, digamos, no teniendo ninguna una situación activa de buscar, digamos, ayudar a su marido o hacerle ver la gravedad. Falta el tema de los hijos, si hay hijos o no hay hijos, ahí hay un tema también vinculado. Entonces, es ahí donde precisamente la prudencia entra en ayuda a la fortaleza para tener, digamos, cuál es lo que tiene que actuar. Si la mujer dijera, yo se acepto, bueno, pues es su vida y no tiene nada que ver conmigo, etcétera, etcétera, ese sencillamente no es paciencia, es resignación, ¿no? Y es una actitud pusilánime porque no la quiero enfrentar. Pero hay que ver, digamos, cuáles son todos. Y está muy bien rezar, por si acaso. O sea, digamos, si una persona me dijera, ¿y cómo estás estudiando a tu marido? Bueno, lo estoy acompañando a Alcohólicos Anónimos, pero por él. ¿Y rezas? No, no rezo. Yo diría, también tienes que rezar por él, porque desde la fe, la oración también es muy activa. O sea, sí está activa. ¿Alguna pregunta más? Ahí creo que levanté más. Ah, sí, pásame los papelitos. Vamos a ver su ortografía. ¿Cómo hacer caer en cuenta a un hijo que es casi mayor de edad sobre el vicio de insensibilidad? Parece no sentir misericordia por el dolor ajeno, ni respeto por la opinión de otros. ¿Cómo puedo también usar la paciencia para resistir? Ok, comencemos con un elemento sumamente importante en la vida familiar y cristiana. Nunca patees la mesa. Nunca. Nunca patees, perdón, este término es un peronismo. O sea, romper el juego. O sea, estás en un diálogo, te cansas, te llegas a cansar, pateas, ya anda mula y pierde. Disculpen los peronismos, no sé cuál es. O sea, sencillamente, cuando tiras la toalla, otro peronismo. ¿Ya? Nunca tires la toalla, nunca cierres la puerta a un diálogo. Jamás. La paciencia precisamente exige a la esperanza. Cuando tú cierras la puerta a algo, sencillamente ya definiste. Tú no sabes, en el fondo, cómo el Señor puede actuar o cómo las circunstancias de la vida pueden cambiar. Y si tú cerraste la puerta y ya le dijiste, ya ni me busques más, no quiero saber nada más contigo, o sencillamente pateas la mesa, que en términos, vamos a conceptualizarlo, patear la mesa es sencillamente, ya no hay solución a esto y me levanto de la mesa de diálogo, o sea, patear, digamos, el asunto, sencillamente estás perdiendo, primero, es muchas veces producto de la falta de paciencia y también de la falta de esperanza. Supongamos a una Santa Mónica que se hubiera cansado de rezar por San Agustín, para hacer, digamos, un ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿cómo puedo usar la paciencia frente a la situación que me plantean acá de un hijo que es casi mayor de edad, o sea que ahorita, digamos, va a querer hacer su vida, y sobre el vicio de la insensibilidad, parece no sentir misericordia por el dolor ajeno, ni respeto por la opinión de otros? A ver, yo pienso que a veces, digamos, creemos que las personas no cambian. Y no cambiar, yo creo que, si bien es cierto, está fuera de nuestro control, tampoco nosotros somos videntes para decir que las personas no cambian. Por ejemplo, yo podría contarles de que más o menos en la promoción, cuando yo salí del colegio, el padre Juan Carlos Riva y yo, y capaz por ahí unos 3 o 4 más compañeros de promoción, éramos los únicos que más o menos practicábamos nuestra fe, ¿no? 20 años después, descubro que más o menos como unos 15 o 20 compañeros más han comenzado a practicar su vida de fe. Por diversas circunstancias que ha pasado en su vida,
o porque sus esposas fueron lo suficientemente convincentes para que ellos regresaran a la vida de fe. Por si acaso estudié en un colegio de hombres, nada más. Entonces, por eso digo sus esposas, porque solamente habían hombres. Y yo posiblemente no hubiera dado ni un medio, porque, digamos, ni un centavo, por sencillamente que se hubieran convertido, o sea, se hubieran tenido una experiencia, ¿no? Entonces, y a veces algunos me los he encontrado en el Santísimo de una parroquia, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Entonces, yo creo que parte del principal es, si Dios, si el Señor nunca pasa de que yo me convierta, esperanza de que alguien se convierta. Porque precisamente la conversión no está en nuestras manos, sino está en el elemento de la gracia. Ahora, indudablemente, cuando se habla acá del vicio de insensibilidad, por no sentir misericordia, por dolor ajeno, de respeto por la opinión de otros, una de las cosas que hay que saber hacer, y es difícil porque a veces es algo así como que, ustedes conocen, bueno, lo voy a poner de esta manera, los padres de familia, los laicos consagrados y los sacerdotes, a veces caemos en algunos ámbitos, y a veces en los ámbitos juveniles, como si fuéramos el ejemplo del payaso que cuenta el cardenal Ratzinger en su obra Introducción al Cristianismo. Dice que muchas veces nosotros, los cristianos, somos tratados como un payaso y cuenta la historia que un circo llega a un pueblo, ¿ya? Un pueblo donde ahí está alrededor de un bosque, y de pronto en el circo hay un gran incendio, un inmenso incendio en el circo y que va a agarrar el bosque y que va a agarrar posiblemente al pueblo que está cercano donde había llegado el circo. Entonces a nadie se le ocurre una historia, una idea mejor porque ya estaba por comenzar el espectáculo, de mandar al payaso a avisarle al pueblo de que hay un incendio, ¿no? Entonces el payaso corre, llega al pueblo y le dice, por favor, vayan, ayúdenos a apagar el incendio, porque si no todo el mundo va a morir. Y entonces el pueblo ve al payaso y dice, qué buen truco. Los está convenciendo, en verdad no hay incendio, y en verdad lo que nos está convenciendo es ir a ver el espectáculo del circo. Y cuando el payaso lloraba más, se arrancaba los pelos, tratando de convencer a la gente lo aplaudía más porque era una actuación magnífica para poder llegar al espectáculo de la situación. Entonces, a veces yo pienso que los padres de familia, y no sé si ese es el caso, pero hay que ver, cada uno tiene que analizar, a veces los hijos, sin querer, con esa rebeldía propia de la edad y con esa idea, digamos, de que tengo que reafirmarme sobre mis padres porque yo ya soy yo, ¿no? A veces no le hacen caso a pesar de lo sensato que es el padre, a pesar de lo sensato que es el padre de familia. Entonces, muchas veces hay que ayudarse con otros jóvenes para poder entender cuál es la lógica que hay detrás de esto. O sea, en el fondo todos nosotros tenemos lógica. Y si no tenemos lógica, tenemos una narrativa. Una narrativa de por qué eh, la misericordia no tiene sin sentido, por qué, digamos, no es importante el respeto por la opinión de los otros. Todos tenemos una narrativa. Y entenderla, porque desde ahí yo puedo ayudar a la persona. Capaz sucedió algo en su vida social o en su vida de sus amigos que le dijo, lo más importante para que no sufras es cerrar tu corazón a los demás. Estoy haciendo una hipótesis absolutamente de trabajo, nada más. O sea, solamente tengo este papelito. Pero tengo que entender cuál es la narrativa. Esto me falta. Mira, en una reunión social donde te hacen comentarios sarcásticos de los cristianos delante de uno, de la esposa, del hijo y los familiares políticos. Ya. Ok. ¿Esto es sacado del Evangelio o se ha pasado acá recientemente? O sea, esto pasa en el Evangelio. Pero ¿acaso no este es el hijo de José, el carpintero? ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? ¿No?
¿Qué bueno puede salir de Nazaret? O sea, indudablemente ese es lo sarcástico de la época, ¿no? No el Peter o el amargo propio del bogotano, ¿no? El humor negro bogotano que me han advertido del humor negro bogotano. Pero no se preocupen, el limeño es más negro, así que no hay problema, no tengo ningún problema con el respecto. Pero el punto viene a ser de que como cristianos vamos a incomodar siempre. Es más, deberíamos sentirnos alegres. Había, había una frase en donde decía, era un vals peruano que se llamaba "Ódiame por piedad, yo te lo pido". ¿No? Ódiame sin medida ni clemencia. En el fondo, la historia era que el odio era por lo menos no te soy indiferente. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo pienso que nosotros como cristianos en un mundo contracultural vamos a recibir bromas y sarcasmos. Y creo que primero debemos estar alegres por ello, porque nos reconocen como cristianos. Número uno, nos están reconociendo como cristianos. Número dos, estamos incomodando. Pero Andrés, ¿cómo es posible que nos alegremos, digamos, de la incomodidad? Es que precisamente el cristiano siempre incomoda, porque el cristiano cuestiona, por su presencia muchas veces, nada más. Por ejemplo, supongamos de que tú vas a misa, tu familia no va a misa, y de pronto llegan un cuarto para las 12 y le dices a tu familia, oye, por si acaso me voy a misa. ¿Cómo cree que se sienten las personas que no van a misa? Ah, ¿tranquilas? O dice, pero, claro, está equivocado, que este es un piadosón, un beato, ¿no? Pero al final siempre se preguntan, ¿y si tiene razón? Les doy un ejemplo. Supongamos que ustedes van a una reunión social, ¿no? Supongamos que ustedes van a una reunión social y de pronto el anfitrión no tiene mejor manera de divertir a la gente que contratar a una gitana para que les lea la mano, ¿no? Y todo el mundo se ríe, ¿no? O sea, todo el mundo así se ríe, ah, caray, ¿no? Vas a conseguir tu tercer marido, ah, qué bien, todo el mundo se ríe. Y de pronto pasa la gitana y todo el mundo se siente totalmente así, tranquilo y risueño, y de pronto resulta que el anfitrión también invita a un sacerdote. Y ese sacerdote comienza a hablar de Cristo. Y la gente dice, oye, pero ¿por qué se invita a un cura? Está arruinando la reunión. Se ha puesto a hablar de cosas piadosas, de ese pecado, de esa vaina. ¿Qué ha pasado? Mientras la gitana es una superstición, el cristiano puede estar creyendo en una verdad. Eso es lo que ha pasado. No sé si lo he expresado de una manera clara. La posibilidad de que lo que vive el cristiano sea verdad, incomoda. Y especialmente en una cultura que tiene raíces católicas, ¿no? O sea, la diferencia es que Colombia tiene raíces católicas, toda Hispanoamérica tiene raíces católicas. Entonces sabe lo que están hablando. Entonces, yo sencillamente creo que la fortaleza hay que llevarla en el sitio. Sí, a nadie le gusta, a nadie le gusta, digamos, ser ¿cómo llamarlo? Que se burlen sarcásticamente de él. No sé cómo se ha burlado acá. Cuando yo me convertí dentro de la universidad, yo no soy una persona muy virtuosa en la época universitaria, pero me convertí, me llamaban el hermano Andrés, mis compañeros de promoción de medicina. Hermano, ¿no? Y, ¿has estudiado tal cuestión? Y yo me reía que me llamaran hermano, ¿no? Y yo le seguía el juego, ¿no? Decía, ahorita te voy a bendecir, ¿ah? O te voy a exorcizar. Ya dependía del juego. Porque precisamente lo que se busca es incomodar y cuando yo me siento totalmente cómodo con la broma y encima la revierto, me río más. En el fondo, yo creo que deberíamos estar alegres e incomodarnos. No es desde una visión de fe, ¿no? Pero si nos reconocen como cristianos y se burlan de nosotros, me parece que, digamos, creo que tenemos que tener una actitud ahí de fortaleza. Que no es lo mismo si atacan a la iglesia. Por si acaso acá se habla de burlar. Otra cosa es atacar a la iglesia. Es dos cosas absolutamente distintas. Lo que sí tenemos que hacer como cristianos es frente a los ataques comunes a la iglesia, tener nosotros los argumentos por nuestra formación cristiana para poder responder siempre con caridad y buscando la verdad, ¿no? Pero el ejemplo que me han puesto acá
es comentarios sarcásticos. Entonces, comentarios sarcásticos no es ataque, sino precisamente burlas, ¿no? Voy a necesitar acá un traductor. En una discusión matrimonial buscando poner en práctica la virtud de la fortaleza, en una discusión, okay, buscando poner en práctica la virtud de la fortaleza, ¿cómo no son contradictorias estas dos características de esta virtud? Enfrentar con ánimo y valor las pruebas y capacidad de renunciar y sacrificarse. A ver, yo soy muy reverente con las palabras, entonces cuando me hablan de que en una discusión, no sé a qué nivel fue el asunto, pero espero que sencillamente fue un debate de ideas, ¿no? Fue un intercambio de ideas, ¿no? ¿No? En este sentido. Ahora, lo pongo de esta manera. Hay cosas que nos van a costar y que nos va a implicar renunciar y sacrificarnos, pero eso no significa que perdamos la capacidad y el ánimo y el valor frente a la prueba en sí. Se los pongo de esta manera. Supongamos que tú llegas a las 8 de la noche, hecho un trapo a tu casa, absolutamente deshecho, trapo. ¿Me entienden el término? Ya tengo que preguntar por el mismo. Trepo, deshecho, ¿ya? No das para más. Es más, hasta te has imaginado mentalmente mientras ibas con el carro en el tráfico fluido de Bogotá, ibas, digamos, a llegar, ya te imaginabas totalmente horizontal, descansadito y todo lo demás, y de pronto hay varias posibilidades dependiendo de la cantidad y número de personas de tu familia, ¿no? Tu esposa te diga, tengo que hablar contigo un asunto importante, ¿ya? O la posibilidad de que tu hijo te espere y dice, papá o mamá, ayúdame con la tarea de matemáticas. Pregunta, ¿no va a ser un vencimiento personal, interno, mío, el sencillamente agarrar mi plan mental, botarlo y decir, ok, hablemos, o ok, hijito, vamos a hacer, digamos, la tarea de matemáticas? ¿No me va a costar realmente? Por supuesto, me va a costar realmente. Voy a tener que renunciar a toda mi imagen mental, a todo el deseo de descanso que tengo válido. O sea, estoy deshecho. Imagínate, posiblemente estoy 24 horas sin dormir, ¿no? Y sencillamente hacer. Pregunta, una vez que lo haga y en vista los frutos de que mi hijo se quedó contento, dormido, o que mi esposa se quedó tranquila, o mi esposo se quedó tranquilo, digamos, después de conversar, y, digamos, y ver la satisfacción de tranquilidad de ambos. Yo no tengo una experiencia que me ayuda precisamente a darme cuenta de que valió la pena, ¿no? O sea, en el fondo es un cambio de chip. O sea, es un cambio de mi manera de formularme el tema espiritual. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que negándose por el ser amado se sienten más contentos que si hubieran conseguido lo que ustedes querían? Bueno, esa es la dinámica del amor. La dinámica del amor es que en la renuncia, hasta en la renuncia puedo ser feliz, ¿no? Entonces, esto es mucho con los padres de familia con respecto a sus hijos, ¿no? Se amanecen 48 horas seguidas, están deshechos, el niño da una sonrisa y sencillamente las 48 horas desaparecieron, no el cansancio, pero las 48 horas como más o menos como un elemento psicológico. Yo, por testimonio, les doy esta experiencia. Yo trabajo con varios colegios de la red de colegios Sodalites y a veces yo propongo algunas ideas que considero, digamos, que deben plantearse. El Señor me regaló inmerecidamente con una experiencia que nunca había tenido. La experiencia de que cuando se toman decisiones que no van en la línea que yo pensaba, me siento también contento. ¿Y por qué me siento contento?
porque ahí tengo la seguridad de que yo no estoy haciendo las cosas a mi imagen y semejanza, sino según su plan. Eso para mí hubiera sido impensable hace 4 o 5 años. De que yo me sienta contento que las cosas no hayan salido por donde yo quería. Pero, en cuando uno dirige una obra apostólica o está a cargo de una obra apostólica, no es como un empresario, uno que es dueño de esta empresa y puede hacer lo que quiere con respecto a esta empresa. Cuando uno está a cargo de una obra apostólica, tiene que estar permanentemente pensando qué es lo que Dios quiere de esta obra. Porque es la obra de Dios, tú eres un mero administrador. Y si te descuidas, tú terminas haciendo la obra a tu imagen y semejanza, no como Dios quiere que sea. Entonces, estas experiencias espirituales ayudan a darnos cuenta de que la renuncia y el sacrificio, aparentemente que son negación mía, terminan fortaleciendo mi capacidad de amar y yo experimentando mayor alegría posiblemente desde la renuncia y desde el sacrificio. Es algo que parecería contradictorio a primera vista, pero si es mejor dar que recibir, como dice en las Sagradas Escrituras, entonces es la lógica humana y divina del amor. Entonces, claro, yo leo esto y me parece lógico que me diga lo siguiente, ¿no? Enfrentar con ánimo, valor, las pruebas y capacidad de reconciliar y sacrificarse, pero el sacrificio, al ser un acto de amor, termina siempre en favor de uno. Y la última pregunta, ¿dónde está Catalina? Se fue, huyó. Así, necesito que necesito que me la traduzcas, no la capto muy bien. ¿Cómo discernir si vale la pena un enfrentamiento con la familia exnuclear? O sea, supongo con los papás de uno. Por una incomodidad del cónyuge. Ejemplo, mi familia es muy agresiva en su hablar y mi esposa se ofende con esta forma equivocada, pero corregir a mis padres va a generar discordias nuevas. ¿Cómo discernir si vale la pena ese enfrentamiento? Entonces son más o menos de la prudencia, más que de la fortaleza. O una mezcla de las dos, ¿no? A ver, el asunto es el siguiente. Uno siempre se tiene que preguntar cuál es el bien mayor. Siempre. Cuando hay como dos bienes en disputa, uno se tiene que preguntar cuál es el bien mayor. Entonces ahí comienza el discernimiento. Por un lado, tengo que mi marido, o sea, el marido de ella, el marido de ella se siente ofendido por la manera en que habla la familia. Y por otro lado, el corregir a los padres o a los suegros, por hecho, a los padres de ella, va a traer también situación incómoda. Frente a esa cantidad de datos, hay un elemento sumamente importante. Tú te has casado con tu marido. O sea, ya no es tu familia realmente. O sea, tu familia nuclear es tu matrimonio, ¿no? Y como queda claro a todas las nueras que están aquí, ¿no? O sea, digamos, cuando uno forma familia, la relación de los padres pasa a un segundo plano. No significa que no deja de ser importante, pero tú te has casado con tu esposo y con tu esposo. O sea, entra en un primer rango de importancia esa relación. Entonces, número uno, eso, o sea, es la claridad. Si tu pareja entra al hospital y hay que hacer una operación y está en coma, no llaman a los padres, llaman al esposo o a la esposa, ¿correcto? Entonces, por más que esto por si acaso no significa ir en contra del valor y el aprecio que tengo con respecto a mi madre o a mi padre, por si acaso, sino que desde el momento en que yo me he casado, mi primera responsabilidad es mi cónyuge. Entonces ya entra una diferencia de valor entre mi esposo y mis padres. ¿Ok? Número uno. Número dos, mis padres, como personas mayores, posiblemente sean muy difíciles de cambiar, ¿no? Porque ya son personas mayores. Entonces, lo que yo debo buscar, indudablemente, es que mi marido o su marido escoja
o sea, entienda una situación que escapa a mi control. O sea, yo no puedo ser culpable de una situación que escapa a mi control. Y tengo que hacérselo entender a mi cónyuge. O sea, si él quiere que yo cambie a mis padres, yo le diría, si no me hubiera casado, mi esposa cambia a tus padres. Oye, yo trato de cambiarlos 40 años antes de mi vida y no he podido, me está pidiendo que cambie a mis padres. O sea, lo máximo que yo puedo trabajar es en mi área de control. ¿Y cuál es mi área de control? Indudablemente yo buscar que mi cónyuge no sea ofendida, no sea, digamos, de alguna mente afectada por mis padres. Ese es mi área de control. No puedo cambiar a mis padres, este es mi... Lo que yo tengo que buscar en todo momento siempre es la concordia, y como acá me plantean que es una manera de expresión, lo que yo tengo que fundamentar la relación es en lo de fondo, no en las formas. No sé si me dejo entender. O sea, esto no significa de que yo ya no visite a mis padres con mi cónyuge, sino significa que sencillamente tengo que ver las cuestiones de fondo que ayuden que se dé cuenta y a situar de manera correcta que las expresiones son cuestiones de formas, no de fondo, y que seguimos siendo familia. Entonces, por ejemplo, ayuda mucho a que los padres, en ese sentido, colaboren con los esposos en el cuidado de los hijos. Colaboren, no sean los responsables. Colaboren. Siempre los padres son los primeros y principales educadores. Entonces, yo creo que acá hay que tener las cosas claras, ¿no? O sea, yo quiero mucho a mi madre, pero si yo me hubiera casado y mi esposo hubiera tenido problemas con mi madre, yo, con mucho respeto a mi madre, yo hubiera hecho prevalecer la relación que yo tengo con mi esposa antes que mi madre, porque era mi primera responsabilidad, sería mi esposa. Entonces, yo sé que son situaciones complicadas, no son situaciones justas, pero yo no puedo poner, si yo me he comprometido con una persona a estar con ella por todos los días de mi vida, por respetarla, por cuidarla, por protegerla, no puedo sencillamente preferir a mi madre antes que a mi esposa. Esa es mi opinión, por si acaso, pero mi opinión es un tema lógico, ¿no? Es más, el hombre abandonará a su padre y a su madre, clarito, para formar con su esposa una sola carne. Clarito. O sea, la esposa entra dentro de la relación por encima de los padres. Nuevamente, eso no significa que descuide a mis padres. Significa de que mi vida, por estado de vida ahora, mi esposa o mi esposo viene a entrar como primera relación a cuidar y a proteger, ¿no? Y en ese caso, tantos malentendidos que hay en la actualidad sobre este tema, ¿no? Pero es clarito, o sea, el hombre abandonará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Alguna pregunta más? Si no, sí. Cuando estabas hablando de la magnificencia y la paternidad, Sí. dijiste una magnificencia que era enfocada en lo material. La maternidad es enfocada en lo espiritual. Sí, en las virtudes, en alcanzar, digamos, por ejemplo, el promover, por ejemplo, la paz o la unidad entre la gente, o sea, va más, pero podría, pero es más aplicado a la magnificencia, las obras, y más aplicado a empresas espirituales, entre comillas, o digamos, a la magnanimidad. Entonces, por ejemplo, la magnanimidad, por ejemplo, es llevar a dos familias irreconciliables a, digamos, a unirse. Y la magnanimidad también implica la capacidad de la persona de perdonar, digamos, cosas que posiblemente sean difíciles de perdonar. O sea, tienen un alma tan grande que le permite precisamente tener esa capacidad de buscar lo virtuoso, lo bello, lo que ayuda a la gente y sin buscar su propio beneficio.